Hola a todos, bienvenidos a su electiva de seguridad en Cloud Computing. Lo que vamos a estar trabajando el día de hoy va a ser la parte de mitigación del riesgo en Cloud Computing. Pero antes de dar inicio a este proceso, es importante que validemos qué es lo que tenemos que realizar en esta semana. Recuerden que estamos en la semana número 5. Aquí está, semana número 5, y lo que tenemos que realizar en esta semana es una actividad y unos puntos extra. Validemos la parte de la actividad. En la actividad nos dice lo siguiente. Hay que realizar un informe de mitigación del riesgo. Y nos dice lo siguiente: el estudiante de forma individual elaborará un informe sobre mitigación del riesgo en Cloud Computing, con el objetivo de recomendar el control más adecuado para minimizar las amenazas identificadas. Esta actividad le permitirá fortalecer la intencionalidad didáctica de compromiso social. Adicional a eso, nos ofrece la posibilidad de tener unas bibliografías que nos permiten profundizar un poco más sobre esta temática. En el juzgar nos dice, por favor, y nos brinda en este caso unas preguntas totalmente orientadoras, y que son las siguientes. ¿Por qué es importante capacitar a los empleados de las organizaciones sobre la prevención de riesgos informáticos? Y la segunda pregunta es: ¿cuál es la importancia de indagar sobre el plan de respuesta a riesgos informáticos de las organizaciones? En el actuar nos dice lo siguiente: inicie la construcción del informe a partir de lo evidenciado en el análisis realizado a la organización seleccionada en la actividad anterior y resuelva. Primero, establezca mediante un escrito las acciones de mitigación del riesgo en Cloud Computing adecuadas para el caso, de acuerdo a los parámetros establecidos en la norma ISO 31000. Segundo, defina para el caso. Primero, alcance para los riesgos asociados a la computación en la nube, evaluación del riesgo, determinación del tratamiento del riesgo según las fases, en este caso formular y seleccionar, planificar e implementar, evaluar, decidir y tratar. Estas serían en este caso las diferentes fases que tenemos que tener y que tenemos que identificar sobre cómo tenemos que enfrentarnos sobre un riesgo que se llega a presentar dentro de la organización. Las recomendaciones nos dicen que por favor hagamos uso de esquemas y tablas y diagramas que permitan acompañar el informe. Recuerden por favor, ingenieros e ingenieras, que hay muchas personas que les gusta mirar los informes de forma visual, y adicional a eso también tenemos que recordar por favor de que hay también otros entes que les gusta la parte numérica, pero bueno, eso ya va dependiendo de la forma de cómo nosotros podamos realizar el entregable que nos va a permitir validar de qué forma le gustaría al empresario recibir esta información. Esta actividad es de forma individual, tenga muy en cuenta esa parte. Listo, y por favor recuerda por favor lo más importante: ten mucho cuidado con la inteligencia artificial generativa, que si llega a sobrepasarse más del 51%, pues tendrían una evaluación totalmente inadecuada. Pilas por favor con esa parte. Ahora bien, entonces, si ya tenemos esa parte, también tengo que darles a conocer lo siguiente, por favor. Cada vez que finalices una Open Class, por favor, recuerda darle clic en la encuesta. Por favor, evalúa la encuesta de la Open Class que realiza cada uno de los profesores con los cuales estás realizando una asignatura. Y adicional a eso, por favor, también te recordamos que es importante que comiences a realizar el proceso de evaluación de cada uno de los profesores y profesoras que han estado contigo durante toda esta trayectoria formativa, porque estamos en esta semana que nos va a permitir mejorar mucho más cada uno de los diferentes aspectos que ustedes hayan colocado ahí, claro está, y que nos va a permitir en su momento poder reevaluarnos, ¿de acuerdo? Y claro está, ir mejorando continuamente para poder encontrar posibles soluciones, a poder mejorar cada día vez más el aprendizaje. Ahora bien,
Si ya tenemos en cuenta, pues, qué es lo que tenemos que realizar en esta semana, entonces también se hace indispensable, pues, que comencemos con la Open Class que tenemos para esta semana, por favor. Entonces, como les había mencionado, por favor, esta semana va a ser de mitigación del riesgo en cloud computing. Ahora bien, recuerden que tenemos que tener en cuenta esos fundamentos de seguridad y en este caso esos fundamentos de seguridad los voy a establecer nuevamente, como siempre les he dicho en las anteriores clases, con el entorno de trabajo de AWS y claro está, y mostrarles los diferentes riesgos en cloud computing. Recuerden que la computación en la nube ha revolucionado la forma en que las organizaciones gestionan su infraestructura de TI, ofreciendo en este caso escalabilidad, flexibilidad y eficiencia operativa. Sin embargo, esta transformación también introduce a nuevos desafíos y riesgos de seguridad que deben ser totalmente gestionados estratégicamente. Entonces, si tenemos en cuenta eso, hay que tener una palabra muy importante que es la parte de responsabilidad compartida. ¿De acuerdo? Recuerden, por favor, ingenieros, que anteriormente una empresa que está asociada con las entidades del Estado tuvo un inconveniente en este caso, en el cual no se pudo establecer adecuadamente cómo era el modelo contractual. Entonces, si no se logra definir bien el modelo contractual, es donde comenzamos a tener vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Porque no se sabe quién debe controlar qué. Y entonces, a esta clase de responsabilidad compartida es la que tenemos que también asociarlos con los diferentes modos de trabajo que tiene la nube. Y claro está ahí los diferentes tipos de servicios que nos ofrece la nube. Todo con el propósito de tener un buen proceso gestionado y adicional a eso para poder tener estrategias de control totalmente fascinantes que nos permitan proteger la infraestructura o inclusive hasta las mismas aplicaciones que tienen nuestras organizaciones. Ahora bien, observemos entonces lo siguiente. La seguridad en la nube, recuerden que es un enfoque totalmente integral que abarca la protección de datos, el control de acceso y la seguridad en la parte de las redes, ¿de acuerdo? Y claro está, todo esto debe estar enfocado con una auditoría continua. Observa bien, por favor, cómo en este caso las características clave que se deben tener en cuenta para la parte de la seguridad en AWS. La primera característica es la parte de la seguridad por diseño. ¿De acuerdo? Seguridad por diseño, donde comenzamos a implementar cómo la integración de seguridad se establece en cada capa de la arquitectura. Luego tenemos la parte de automatización, que es el uso de herramientas como AWS Config o otro servicio como puede ser Security Pod o inclusive otro servicio que es WarDuty. Para todo esto, para poder realizar procesos de monitoreo continuo. Pero recuerden, ingenieros, esta clase de servicios pueden tener otro nombre porque las nubes continuamente se están actualizando. Tenemos la otra característica, por favor, que es la parte de elasticidad y escalabilidad. Es donde podemos generar la adaptación de controles de seguridad dependiendo la demanda, en este caso dependiendo lo que nos solicita la propia organización. Y por último, como otra característica, es la parte de cifrado de extremo a extremo, que es donde se realiza la parte de la protección de los datos, esos datos que van a estar en tránsito, esos datos que van a estar en reposo, que es con los cuales juega constantemente nuestra propia organización. Entonces, como pueden darse cuenta, estas características son seguidas por los principios de World Architect Framework, ¿de acuerdo? Donde comienza a establecer sus propios pilares, pero en este caso esos pilares están establecidos con AWS. Recuerden que estos principios o estos frameworks van a estar diferenciados en cada una de las diferentes nubes, claro está,
dependiendo de la forma como nosotros intentemos establecerlas. Ahora bien, observemos entonces este framework de Well Architect, ¿de acuerdo? Recuerden que este framework se convierte como en un análisis que se compone de 6 pilares fundamentales que nos van a guiar el diseño de las soluciones en la nube. La primera, en este caso, tenemos que identificar que es la parte de la excelencia operativa, la segunda la parte de la seguridad, la tercera de fiabilidad, la siguiente es la de eficiencia del rendimiento, optimización de costes y sostenibilidad. Estos se convierten en los 6 pilares fundamentales de este framework. Pero recuerden que esto se puede optimizar teniendo en cuenta que las comunicaciones entre los componentes de la aplicación pueden convertirse, llamémoslo así, en procesos altamente escalables, y adicional a eso se presenta como si fuera un proceso totalmente receptivo a las necesidades de los clientes. Además, se pueden identificar posibles riesgos tecnológicos dentro del ecosistema de la nube. Y cuando encontramos estos diferentes riesgos tecnológicos es porque podemos, en otras palabras, abordar las fallas en el marco existente. Esto es lo que en este caso yo diría nos da la posibilidad de estar evaluando continuamente a través, claro está, de un framework que nos permita determinar de qué forma nos podemos enfrentar. Ahora bien, observemos en este caso, y aquí les traigo por favor el enlace donde nos habla acerca de estos pilares, por favor. Donde nos hablan de estos pilares, donde podemos encontrarnos, podemos documentarnos un poco más. Permítanme, en este caso voy a generar aquí un pequeño documento de TXT, por favor, donde voy a ampliar un poquito más, en este caso, esta dirección. Ahí está, listo. Ok, esta misma dirección es la que también les voy a estar colocando ahí en el foro de dudas e inquietudes para que lo tengamos en cuenta y podamos visitar esta página y vuelvo y repito, conocer, ahondar un poco más sobre este framework. Recuerden que los frameworks van a estarse modificando constantemente con respecto al tiempo, y eso significa de que tenemos que estar muy estudiosos en esta parte. Ahora bien, ahora vamos a mirar en este caso cuáles serían esas mejores prácticas para poder diseñar arquitecturas seguras en la nube. Vuelvo y repito, cada nube puede tener y puede controlar su estilo, su forma de cómo poder crear su propia política de protección en la nube. Yo lo llamaría que es la forma de cómo AWS comienza a generar las diferentes capas o ese entramado que nos va a permitir proteger a la nube. Entonces yo diría que estas serían las mejores prácticas para poder diseñar arquitecturas seguras en la nube. En este caso vamos a tener en cuenta que tenemos que trabajar mediante los diferentes principios del pilar de la seguridad. Por lo cual comenzamos diciendo en el proceso de implementación de una base sólida de identidad, ¿de acuerdo? Esto es lo que comenzamos realizando. Entonces tendríamos que establecer una identidad totalmente sólida, utilizando, claro está, algún tipo de control que nos va a permitir mejorar continuamente, en este caso, la forma de cómo las personas acceden a los diferentes servicios que tiene nuestra propia organización. Como segundo, en este caso, tenemos la parte de habilitación de la trazabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de eso, quiere decir que hay que determinar qué es lo que hace o de qué forma se usan, en este caso, las diferentes transacciones que tiene la propia organización. Y adicional a eso, también tenemos que identificar
cómo es el flujo de envío de la información o recepción del flujo de la información. Para eso se tiene una herramienta o un servicio que tiene la nube para poder realizar esta actividad. Luego tenemos la parte de aplicación de seguridad en todas las capas, ¿de acuerdo? Donde implementamos protección de la red. Luego tenemos que realizar un proceso de automatización y este proceso de automatización está radicado en hacer o utilizar cuáles son las mejores prácticas de seguridad, ¿de acuerdo? Y luego tenemos como por último dentro de estos principios, llamémoslo así, este pilar de seguridad, en la parte de protección de datos que les mencioné anteriormente, protección de esos datos que van a estar en tránsito y en reposo. Esto se convierte ahora sí en la forma de cómo yo diría, iniciamos ese protocolo de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Pero recuerden, en cada uno de estos elementos pueden existir sus fases dependiendo del contexto que maneja la organización y claro está, dependiendo de qué tipo de dato está manejando la propia organización. Ahora bien, miremos algo muy importante y después de que hemos visto de qué forma podemos establecer la parte de la seguridad y de qué clase de frameworks podemos manejar y qué clase de características tenemos que considerar en la parte de los servicios en la nube para brindar un buen protocolo, una buena política de seguridad. Tenemos que hablar acerca de qué es el modelo de responsabilidad compartida que inicié hablando. El modelo de responsabilidad compartida, en este caso en AWS, define quién es el responsable de la seguridad en la nube. Si estuviéramos trabajando con AWS, recuerden que AWS protege la infraestructura subyacente y el cliente es el responsable de cómo usa y configura, en este caso, los servicios de AWS. Este modelo es fundamental para comprender cómo gestionar los riesgos en la nube, ya que muchas vulnerabilidades surgen por configuraciones incorrectas del cliente. Y por eso es que en su momento les hablé, identifica muy bien el tipo de contrato, si es que estamos realizando una contratación con una empresa tercerizada o si estamos realizando, en este caso, la implementación con los servicios de forma directa con la nube de AWS o con la nube de Azure o con la nube de Google o con la nube de Huawei. Pero bueno, ustedes definen cuál sería, pero esto se convierte ahora sí en una forma de cómo establecer algunos parámetros que debemos tener muy en cuenta. Entonces, el cliente, por favor, ¿qué debe estar estableciendo en cuanto a la parte de la seguridad en la nube? Recuerden que los clientes en AWS son responsables de proteger sus propios datos, aplicaciones y configuraciones. Y cuando hablo de eso, quiere decir que es quien configura los permisos, es quien genera la protección de esos datos, es quien realiza esa gestión de usuarios y accesos, es quien da la seguridad a la parte de las redes y es quien monitorea y realiza la parte de auditoría. Esto es lo que hace el cliente como tal. Entonces, como pueden darse cuenta, tienen varias funciones, pero cada una de estas funciones la puede tomar una empresa tercerizada y por eso es que hay que validar en qué forma se puede establecer adecuadas políticas para que en cualquier clase de suceso pueda realizarse la intervención de forma apropiada. Luego de eso tenemos que ahora sí identificar lo que pasa en este caso con la seguridad en la nube, que es lo que hace en este caso la nube de AWS. Recuerden que AWS es el responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta los servicios en la nube. Cuando hablo de esto, hago referencia a que tiene que darse cuenta de que AWS nos va a manejar lo que son el hardware y las redes. Va a manejar en este caso ese software base que es con el cual administramos las bases de datos.
la parte de la seguridad de las instalaciones físicas para poder generar ese control de acceso, eh, y la parte de redundancia y continuidad del negocio. Que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, lo que hace AWS. Entonces, como pueden darse cuenta, esto es AWS. Por lo cual, si no tenemos un adecuado proceso de trabajo y en este caso de entendimiento de quién debe hacer qué, entonces podremos tener en ese caso fallas de responsabilidad. Y si tenemos esas fallas de responsabilidad, es donde nosotros tenemos que ahora sí validar de cómo nuestra propia organización comienza a establecer esta clase de situaciones. Todo con el propósito de encontrar la mejor solución. Ahora bien, observemos lo siguiente en la parte de responsabilidad compartida. Voy a colocarle como en un ejemplo totalmente práctico para poder validar este pequeño esquema, esta tabla. AWS ofrece en este caso opciones para cifrar datos en un servidor S3, pero tú debes habilitar y administrar el cifrado. Entonces, AWS no sabe si en este caso su servicio de trabajo de cifrado de datos S3 debe ser público o privado. Tú decides la configuración. Ahí es donde comenzamos a establecer de qué forma nosotros tendríamos que comenzar a generar esta clase de situaciones, y claro está, y la forma de cómo nosotros tendríamos que implementar. Por lo cual, entonces, en la parte de responsabilidad compartida, solamente en este tipo de servicios de cifrado, AWS únicamente va a darle la seguridad del centro de datos, la seguridad física del hardware y la protección de redes de forma global. Esto es lo que tiene. Y lo que tiene que hacer el cliente, observa muy bien lo que tendría que realizar. Son varios procesos, ¿de acuerdo? Pero recuerden, por favor, que esta clase de actividades, estos procesos adicionales, por lo general siempre buscan empresas tercerizadas, porque la empresa siempre busca validar de qué forma podría, en este caso, reducir aquellos, como yo lo llamaría, aquellos procesos en los cuales no buscan que haya talento humano contratado para poder, en este caso, satisfacer o poder controlar cada uno de estos diferentes servicios que se tienen en este instante. ¿De acuerdo? Ahí es donde comenzamos a validar esta clase de situaciones. Y en este caso yo lo llamaría como un proceso totalmente preocupante, pues porque como llega nueva tecnología, como llega inteligencia artificial que hace procesos automáticos, entonces a veces varias cosas lo dejan en manos de los procesos automáticos, y a veces, por lo general, es ahí donde se presentan los diferentes inconvenientes que puede tener una organización en cuanto a la falta de validación por el ser humano, en el cual en algún momento puede convertirse en una vulnerabilidad. Ahora bien, las principales amenazas y riesgos en cloud computing. Imaginemos que trabajamos nosotros en una empresa que almacena información de clientes, y en ese caso en un servicio de la nube, en AWS. Un día recibes una alerta que te indican lo siguiente: datos sensibles expuestos públicamente. Esa clase de mensajes es lo que genera AWS y lo que genera Azure u otra nube. Rápidamente realizas el proceso de revisar la configuración y descubres en este caso que el servicio de Bootkit S3 con información confidencial ha estado accesible para cualquiera en internet durante semanas. Al realizar en este caso los procesos de auditoría, ¿de acuerdo? Nos damos cuenta de que
no se activó en este caso las configuraciones de seguridad. Claro está, esas configuraciones de seguridad recomendadas. Y cuando definimos e identificamos esa parte en la auditoría, es que también nos damos cuenta de que no se han cifrado los datos y claro está, y las políticas de acceso. Esta clase de situación nos muestra que se ha generado un daño. Y ese daño es que la pérdida de datos de los diferentes clientes han sido totalmente filtrados. Y por lo cual, pues la propia organización que falló en esta clase de configuraciones y compromisos que tenía que hacer, es cuando comienza ahora sí a enfrentarse a los diferentes, como yo lo llamaría, multas por incumplimiento. Y esas multas de incumplimiento se deben a una de las leyes que tiene Colombia y que van a tener todos los países, en la normatividad de privacidad y claro está, y también la parte de la crisis de la reputación que tiene cada organización. En esta clase de, llamémoslo así, de situaciones o ejemplos que en su momento le quieran llamar, es lo que vivimos constantemente en la nube. Entonces, la idea es comenzar a mirar de qué forma nosotros podemos mitigar esta clase de situaciones. Y en esta tabla nos damos cuenta de lo siguiente: riesgos de centros de datos tradicionales, fallos de hardware y software, fugas de información, ataques de DDoS, fallas de respaldo. Entonces, los riesgos también, tanto en AWS, también tienen en este caso sus diferentes situaciones con las cuales tenemos que estar mitigando. La idea es que nosotros, en este caso, son poquitas que les he traído en este instante, pero cuando comenzamos a indagar mucho más, vamos a encontrar de que el responsable directo, por lo general, somos nosotros, que no estamos atentos de nuestra infraestructura que está en la nube. Por lo cual, pues, eso es lo que causa los diferentes inconvenientes que se establecen dentro de nuestra propia organización. Bien. Entonces, si tenemos en cuenta esto, por favor, observemos un poquito de una forma un poco más detallada cuáles serían las principales amenazas que tenemos en la nube. La primera es la exposición de datos sensibles. Es la filtración de datos cuando ocurre cuando la información que está almacenada en la nube queda totalmente accesible, en este caso, a la internet. Y eso era el ejemplo que les traía el día de hoy, que les mencioné de forma teórica. El otro tipo es la parte de accesos no autorizados. Es donde los atacantes pueden obtener credenciales débiles. Y esto es lo que nosotros tenemos que validar para evitar esta clase de situaciones. Ataques de denegación de servicio, el que constantemente le están haciendo las diferentes empresas que tienen en este caso sus aplicaciones en la nube. Recuerden que los ataques de denegación de servicios o los DDoS son los que inundan a los servidores o aplicaciones con tráfico masivo, dejando en este caso a los sistemas totalmente inoperantes. Luego tenemos el otro tipo de amenaza que constantemente también está viviendo la nube, que es la parte del malware. Recuerden que el malware en la nube puede afectar las diferentes instancias, hasta bases de datos y almacenamiento, que pueden hasta pueden propagarse entre servicios si no se toman medidas de seguridad totalmente adecuadas. Luego de eso tenemos la parte de lo que les mencionaba, los errores de configuración y falta de cumplimiento. Recuerden que si la seguridad ha estado mal configurada en una nube, puede exponer datos sensibles y claro está, y puede generar incumplimientos, en este caso, en las diferentes normativas que puede estar manejando un país, y adicional a eso, que también deben ser manejadas a nivel internacional. Esto es lo que tenemos que estar, vuelvo y repito,
validando, identificando para poder que nuestra organización que está en la nube pues pueda tener, en este caso, yo llamémoslo así, algunos controles que le permitan tener una reputación totalmente sana y, claro está, y se evite sanciones más adelante. Ahora nos vamos a la parte de cumplimiento y regulaciones en seguridad en cloud. Recuerden que la nube no solo se trata de proteger datos y sistemas, sino que también debe cumplir regulaciones y normativas que garanticen la privacidad, la confidencialidad y la integridad de la información. Claro está, estos son los 3 pilares de la ISO 27001. Y adicional a eso, recuerden que estos 3 pilares van a estar presentes en diferentes industrias, las cuales deben adherirse a estos estándares para poder evitar sanciones legales y adicional a eso, proteger a los usuarios. En cada nube van a existir herramientas que nos van a ayudar a poder tener en cuenta esta clase de regulaciones y claro está, y que nos también, vuelvo y repito, que también nos ayudan a automatizar y auditar el cumplimiento de estas regulaciones. Pero la idea es que validemos cuáles son esas normativas claves que nos van a permitir garantizar un cumplimiento en el entorno de la nube. Esto se hace fundamental porque es como, llamémoslo así, es como nuestra policía interna, es como nuestra policía que tenemos que estar utilizando para evitar, vuelvo y repito, situaciones inadecuadas. La primera, dentro de esas normativas, es la ISO 27001, que es la parte de gestión de seguridad de la información. Recuerden que este es un estándar internacional que establece cuáles son esas buenas prácticas que nos van a ayudar a realizar la protección de los datos en la nube, ¿de acuerdo? Y es la regulación de protección de datos europea, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Luego de esto tenemos, por favor, esta otra normativa, que es la normativa de regulación de protección de datos, el GDPR, ¿de acuerdo? Que en este caso yo lo llamaría como si fuera el reglamento general de protección de datos, que nos protege la información personal de los ciudadanos, pero esta está establecida para la parte europea, ¿de acuerdo? Que establecen derechos sobre acceso y uso de almacenamiento de los datos. Luego tenemos esta otra normativa, Esta sería en este caso la comparación que tenemos que tener en cuenta entre estas dos, el GDPR y la ISO 27000. Observa por favor muy bien la parte del enfoque, la aplicación y los requisitos. Me voy a la parte de aplicación, la GDPR en solo Europa. La ISO 27000 se convierte en un estándar a nivel global. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si nuestra aplicación funciona en Europa, debe estar teniendo en cuenta esta normativa o las normas que nos establece este Reglamento General de Protección de Datos, que es el GDPR. Ahora tenemos en este otro, que es el IPA, esta otra normativa. El IPA está relacionado con respecto a la protección de datos de salud. Esta es la ley de portabilidad y responsabilidad de seguro médico, que debe proteger la información médica, y esta información médica está establecida únicamente en Estados Unidos. Recuerden que en Colombia siempre por lo general se establecen también algunos requerimientos, pero que vienen en este caso de esta normativa, ¿de acuerdo? Entonces, a veces nosotros identificamos y utilizamos estos elementos para poder proteger mucho más a nuestras empresas de salud en el organismo colombiano.
Luego tenemos en este caso esta otra normativa que es la NICS, que es el marco de seguridad estadounidense, que es el Instituto Nacional Estándar y de Tecnología, que es la NICS, que define en este caso un marco de seguridad basado en 5 pilares. Y esos 5 pilares son los de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. ¿De acuerdo? Este estándar es utilizado en Estados Unidos, pero vuelvo y repito, por lo general, algunos países latinoamericanos también la usan más que todo para poder tener un marco de referencia para proteger la parte de la nube. Entonces, ¿por qué es importante nosotros, por qué se hace tan importante que nosotros podamos cumplir, en este caso, con estas diferentes regulaciones, con estas normativas? Se hace importante porque las empresas deben conocer cuáles serían esas normativas aplicables, claro está, según su sector y ubicación. Las nubes nos van a ofrecer herramientas para automatizar auditorías y cumplimiento de esos estándares. Recuerden que el ignorar estos requisitos puede resultar en multas millonarias o inclusive lo que les he venido mencionando, la pérdida de la reputación. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que nosotros podamos explorar estrategias que nos permitan realizar la parte de auditoría y adicional a eso, reforzar el cumplimiento de la nube que en su momento estemos realizando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les traigo un grupo de herramientas que se convierten en servicios que nos van a permitir automatizar y realizar auditorías únicamente y exclusivamente con la parte de lo que son esas normativas. Esto, vuelvo y repito, se convierte en elementos fundamentales para saber qué es lo que está buscando nuestra propia organización. Ahora bien, miremos lo siguiente. En este instante te voy a enviar, por favor, el enlace donde tengo, en este caso, el grupo de documentos que nos van a ayudar a reforzar este conocimiento de esta semana número 5. Tengo entonces aquí la primer ejercicio, que es una matriz comparativa de seguridad y costos en AWS y Azure. Listo. Entonces, aquí les estoy colocando qué clase de comparación y claro está cumplimiento que tenemos que tener en cuenta con AWS, Azure y Google Cloud. Pero cada uno de ellos está basado en qué clase de servicios nos ofrecen las nubes para poder establecer esta clase de situaciones. La comparación con respecto a costos. Observen por favor que tenemos algunos elementos que son económicos, otros que son gratuitos y otros que van a ser costosos, ¿de acuerdo? Pero esto va a estar dependiendo de la forma de cómo nosotros lo vayamos a utilizar. Esto se convierte en un elemento fundamental, pero recuerden, ingenieros y ingenieras, que esto en algún momento se puede convertir en un arma de doble filo, porque con respecto a los diferentes cambios, de la moneda que tienen, en este caso Estados Unidos con respecto a Colombia, pues nos puede afectar de forma significativa. Aquí les he colocado que al final, ¿cuál sería la mejor opción al utilizar el servicio en la nube? ¿De acuerdo? Aquí tenemos la parte del costo de seguridad. En AWS y Azure tienen en este caso una opción de costos con la cual nosotros podríamos en este caso establecer, como yo diría, establecer algo un poco más barato. Eso sería, yo lo diría así, de esa forma. Entonces, aquí les colocaba algunos elementos con respecto a una estrategia óptima. Bien, ahora seguimos con la otra parte, que es la parte de la comparativa de la seguridad y costos en Azure, pero en este caso dirigida ahora sí a un ejercicio, de acuerdo, a una empresa simulada.
¿De acuerdo? Y esto es lo que nos están pidiendo en la actividad que tenemos que tener muy en cuenta al momento de realizar. Entonces, yo no les voy a decir que utilicen las tres nubes, no, utiliza una nube y dependiendo, claro está, de lo que estés buscando, lo que quieras validar, pues ya podrías generar. Luego tengo en este caso otro ejercicio donde también utilizo esta misma situación, pero orientada hacia una empresa de salud. ¿De acuerdo? Una empresa de salud. ¿Qué normativas debemos tener en cuenta? ¿Qué clase de servicios se deben tener en cuenta? Pero recuerden, ingenieros, estamos hablando acerca de implementación de protocolos de seguridad a través de servicios en la nube. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta y de lo que estamos hablando. Y por último, aquí tengo en este caso un template, una plantilla con la cual se realiza el informe de mitigación del riesgo en cloud computing. Entonces, de esta forma, se establecen los diferentes parámetros o lineamientos para poder realizar, en este caso, el análisis de esa empresa que ustedes quieran hacer o de una empresa que sea totalmente simulada para poder, en este caso, determinar o crear las diferentes recomendaciones que te van a permitir definir qué tan viable es la seguridad que tiene una organización. Bien. Entonces, esta es la información que les traía el día de hoy. Espero que a partir de esta información, y claro están los enlaces que les voy a dejar en el foro de dudas e inquietudes, pues les va a permitir poder realizar de forma eficiente las actividades de esta semana número 5. A su vez, también recordarles por favor que la siguiente semana es la semana número 6, que es la semana de Ponte al Día. ¿Qué significa la semana de Ponte al Día? Que voy a habilitar las diferentes actividades para aquellos y aquellas que no hayan logrado subir en el tiempo acordado por la plataforma los diferentes entregables. Por lo cual van a tener en este caso un espacio para poder, vuelvo y repito, ponerse al día con aquellas actividades que aún no han sido evaluadas. Lo único que me queda decirles es que tengan una feliz noche y ya nos vemos la próxima semana con nuevo conocimiento y nuevas formas de seguir aprendiendo y adicional a eso, teniendo conciencia acerca de la forma como debemos trabajar las diferentes políticas de seguridad en la nube. Que estén muy bien. Muchas gracias.